Padre, te agradezco, Dios, por este momento en el que podemos nuevamente, Señor, estar transmitiendo, Señor, desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Oreb, Señor, Asociación Religiosa. Gracias, Padre, porque podemos seguir con el tema, Señor, de la Iglesia Universal. Ayúdanos, Padre, en este momento, Padre, que podamos entender tu palabra y que si hay dudas en casa, si hay dudas aquí, Señor, con tu ayuda podamos darle, Señor, una respuesta, Señor, a todas ellas. Ayúdanos. Nos vamos en tus manos en este momento, Padre, y glorifícate en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, se me dio la oportunidad de iniciar este estudio. Este creo que es el tercero, tercera enseñanza. Y bueno, veíamos la primera vez que estuve con ustedes, la primera, iniciando, acerca hablamos del tema general que es la Iglesia Universal, y también hablamos de un texto central que se encuentra en Mateo 16-18, en el cual dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, ya se explicó parte de la lectura de introducción. Todos aquellos que tienen su leccionario manual pueden darse cuenta, dar seguimiento a estos estudios. Y bueno, ya se explicó hasta el tema segundo, donde se quedó claro acerca de a qué se refiere a Cristo Jesús con esas palabras. Y bueno, creo que de una manera clara se nos mostró en la Escritura. Amén. Lo que lo que eso se refería. El hermano también ya lo habló acerca del origen de las palabras. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego, el Antiguo Testamento originalmente se escribió en hebreo. Eso significa que el griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento, hay palabras que tienen ese trasfondo, como en el caso de Pedro. Se vio el significado de Pedro para poder entender a qué se refería Jesús, señalando este nombre a Pedro, ¿sí? Y sin duda que se vio una cita precisamente el comentario de Pedro mismo respecto a esto, porque a veces se pregunta, bueno, ¿qué entendería Pedro? O sea, nosotros estamos dando una explicación a través de la hermenéutica, es decir, a través de la regla de la hermenéutica, que es el contexto, que el pastor Gerson ya se los explicó y que al parecer no hubo duda, pero también el apóstol Pedro mismo escribe y sin duda guiado por el Espíritu Santo a todo lo que iba a venir en un futuro, y en el que muchos iban a malinterpretar las Escrituras. Entonces Pedro, gracias a que él escribe a través del Espíritu Santo, él deja claramente que todos aquellos que venimos a Cristo Jesús somos piedra, ¿sí? Somos piedras, todos nos convertimos en Pedros, ¿sí? En ningún momento Pedro aceptó un título superior a los demás, en ningún momento Pedro interpretó así. Pedro se consideró también parte de esas piedras, y que solamente existe un solo fundamento, ¿sí? Así es. El único fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús, no hay más. Él es la roca a la que se refería a sí mismo. Entonces, ¿qué significa? Que la Iglesia Universal está fundada en Cristo. La Iglesia Universal está fundada, entonces concluimos en esta cuestión, en Cristo, ¿sí? Que es el cimiento, ¿sí? Y bueno, nosotros como piedras vivas, como dice Pablo, somos edificados. Todos nosotros somos edificados para formar un edificio sólido en Cristo Jesús, ¿ok? Y todos somos piedras, todos, así que todos somos Pedros. ¿Qué es lo que significa piedra? ¿Qué es lo que significa en realidad la palabra Pedro? ¿Ok? Bien, vamos a ver el último subtema. Si no hay alguna pregunta que quieran hacerme aquí, ¿no? De lo que vieron con el pastor, también con Gerson, pues vamos a avanzar, ¿ok? El tercer subtema, ya una vez que entendimos la Iglesia Universal, ¿quiénes la forman? Aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, es decir, aquellos que han
tenido una experiencia de regeneración a través del poder de Dios en los corazones de las personas que le reciben, como, no solamente como Salvador, sino también como Señor. Recordemos que San Juan capítulo 1, que pude compartirles a ustedes, acerca de que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Okay? Como creador, Jesús vino a lo suyo, y los suyos, hablando en el aspecto como judío, no lo recibieron, sino que todos los que le recibieron y crean en su nombre. Dos cosas importantes: recibir y creer. Es decir, recibirlo como Salvador. Él es el único que puede salvarnos, es nuestro Salvador, nuestro héroe, para librarnos de muchas cosas, librarnos del pecado, librarnos de la condenación eterna y santificarnos, a hacernos aptos para ser parte de la familia de Dios. Pero también recibirlo como Señor. Recibirlo como Señor, es decir, recibir a Jesús es reconocerlo como Señor, someternos en el señorío de Cristo. Entonces, Cristo Jesús es el que no está basado en ningún hombre. Todos los hombres, la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, cuando todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Eso significa que entonces no hay poder humano que pueda salvar a otro ser humano de la condenación eterna. Solo Cristo Jesús, que es Dios encarnado, como vemos en San Juan capítulo 1. ¿Okay? Bueno, aquí está medio raro mi edificio, pero bueno, es un edificio, ¿sí? Cristo es la simiente, Cristo es la base, ¿ok? Vamos a avanzar entonces, si no hay dudas sobre esto. Vamos a leer el subtema 3. El subtema 3 dice: la iglesia arrebatada por y para Cristo. La iglesia arrebatada por y para Cristo. Bien, vamos a analizar algo interesante. Vamos a aprender algo muy importante ahorita, o como lo hemos estado haciendo cada 8 días hasta ahorita. Pero en el subtema nos habla acerca de que la iglesia, habla de la iglesia universal. Bien. ¿De dónde viene precisamente lo que es la iglesia universal? Bueno, pues universal viene del griego, perdón, la palabra universal viene del griego, que significa, que se traduce como católica. ¿Sí? La palabra católica significa universal. Universal. A veces alguien le pregunta a usted, a ver, muchos dicen, bueno, yo soy católico. Bueno, ¿y qué significa católico? Católico, muchos dicen, bueno, muchos se quedan callados. Y los que algunos que sí llegan a saber o a estudiar al menos de qué significa o de dónde proviene a lo que ellos mismos se etiquetan, ¿sí? Católico viene de universal. Ajá. Católico significa universal. Eso es lo que significa católico. Es decir, la iglesia universal es lo mismo que decir iglesia católica, ¿sí? ¿Me explico? Es decir, iglesia católica, es decir, iglesia ¿qué? Universal. ¿Vamos bien? Entonces, aquí la cuestión, por eso es importante que entendamos los subtemas anteriores para que no malinterpretemos lo que es la iglesia universal. Sin duda, al principio, algunos que ya conocían el origen de la palabra católica, pues pueden entender bien acerca de esta similitud. Universal es igual a católica, ¿sí? Entonces hablamos de la iglesia católica. Pero hay una gran diferencia y que queremos que hoy lo entendamos. ¿Sí? Bien. Se dicen muchos
acerca de la Iglesia Católica, los que se llaman católicos, ¿sí? Dicen, yo soy católico, apostólico, ¿verdad? Y romano. Esa es la etiqueta, o lo que muchos saben o se dicen, yo soy católico, apostólico, romano. ¿Ven? Es interesante. ¿Por qué católico? Bueno, si no lo sabía, católico ya dijimos, es universal, pero apostólico se supone que al llamar yo apostólico es porque sigo la ley apostólica, es decir, sigo los mandamientos apostólicos, es decir, la ley que fue transmitida a los apóstoles a través de quién, a través de quién fue, quién es de dónde viene la iglesia, cuál es el fundamento de la iglesia, Cristo. Es decir, que los apóstoles enseñaban lo que aprendieron de quién, de Cristo, y los apóstoles lo transmitieron a la iglesia. ¿A qué iglesia? Obviamente a la iglesia universal, iglesia católica. Pero romano, nosotros no somos romanos, sino nosotros, hermanos, somos ¿qué? Cristianos. ¿Por qué? Porque el Vaticano, el sistema católico, como todos conocemos de Roma, ¿sí?, pone por la misma manifestación, la misma autoridad, la palabra del Papa con la palabra de Dios. Y no, esto es totalmente antibíblico. ¿Sí? Para empezar, la palabra Papa no existe en la Biblia. ¿Ok? Entonces eso es ir atrás a la historia. ¿Ok? Entonces, es correcto que somos católicos, es bueno, nosotros podemos decir que somos católicos y no estamos mintiendo, estamos en lo correcto, somos católicos. También podemos decir que somos ¿qué? Apostólicos, pero no podemos, o lo que no aceptamos es decir que somos romanos, sino somos, porque no somos de Roma, no pertenecemos a Roma. ¿A quién pertenecemos? A Cristo. Entonces, nosotros, lo correcto es, soy católico, apostólico, cristiano. La gran diferencia, ¿ok? Que el sistema de Roma ha puesto una ley totalmente contraria a muchas cosas que Cristo enseñó. Entonces es donde llega el momento en que te pones tú, obedezco la tradición romana o obedezco los mandamientos de Cristo. Pues eso es interesante. Es muy interesante entender. Y es importante ir a la historia. Ir a la historia. Lamentablemente, escuchamos palabras y frases como reformadores. A nosotros se nos han llamado como la iglesia reformadora, pero en realidad, lo que surgió en aquellas épocas de la reforma, que así se le etiquetó, ¿sí? Una reforma es un cambio. Sin embargo, no hubo una reforma cuando se levantó Lutero, Calvino, entre otros grandes hombres que servían en la iglesia cristiana, en la iglesia católica, que les llaman protestantes y que de ahí salieron los que fueron reformadores. No, Cristo Jesús tampoco hizo una reforma. Cristo Jesús vino a atestiguar el verdadero mandamiento de Dios desde la antigüedad. Cristo vino a mostrarnos realmente cuál era el propósito de Dios a la humanidad. No reformó nada, ni tampoco fue un revolucionario. Cristo Jesús vino a enseñarnos lo que realmente Dios quería que supiéramos. En consecuencia, la iglesia durante los años en que Cristo llamó a su iglesia por primera vez, que de la cita de Mateo, ¿sí, verdad? De Mateo. Entonces, la iglesia durante los años fueron pasando, la iglesia empezó a desviarse del mandamiento, en este caso, apostólico cristiano. En el año 300, la iglesia fue perseguida bruscamente desde el inicio del siglo hasta el año 300, hasta que Constantino, este emperador, llegó al poder. La iglesia fue perseguida durante 300 años después de Cristo. Durante todos esos 300 años la iglesia fue perseguida, la iglesia. Es decir, que era la iglesia ¿qué? Universal, la iglesia católica, si lo quieres llamar así. Fue perseguida por 300 años. Pero Constantino, el emperador,
para ganarse la simpatía de los cristianos, que había crecido mucho, porque los cristianos, lo sorprendente es que entre más los perseguían, más que más crecían, más aumentaban, más crecían, más se aumentaban. Entonces, lo que sucedió es que Constantino, para ganar, en un aspecto político, para ganar mayor reconocimiento, legalizó el cristianismo. Es decir, que él permitió que el cristianismo fuera un asunto legal, y no solamente eso, sino además puso un edicto donde él condenaba a aquellos que no se hicieran cristianos, todos aquellos que no se hicieran cristianos, entonces los iban a perseguir. Es decir, se volteó el asunto, es decir, la iglesia fue perseguida y se convirtió ¿en qué? En perseguidor. Fue un edicto de Constantino, todo aquel que no confesara o que no aceptara ser cristiano debía de morir. Entonces la gente empezó a llamarse cristiano no por convicción, no porque lo fueran realmente, sino por miedo a ser muertos. Y lamentablemente es cuando empezó a corrompirse la iglesia. No existían los títulos, no existe la Biblia, el dogma del Papa, no existe en la Biblia la palabra pontífice, no existen tantos títulos que la iglesia empezó a tomar y empezó a agarrar potencia, no solamente religiosa, sino además económica, porque empezó a haber gran peso económico. La iglesia se corrompió. Apocalipsis nos deja claramente acerca de todo este proceso que ha habido. Apocalipsis profetizó sobre cómo decayó la iglesia en el momento en que empezó a corrompirse. Y empezaron a enseñar, hicieron a un lado los mandamientos de los apóstoles, llamándose según ellos apostólicos, y empezaron a hacer sus propios ¿qué? Sus propios mandamientos. Cobraban para todo, hablar de las penitencias, también empezaron a surgir nuevas doctrinas, obviamente no apostólicas. No apostólicas, sino de hombre. Y todo llevaba a una situación realmente corrupta. Y pasando precisamente en el tiempo de la reforma, entre comillas, lo que hicieron los famosos reformadores, más bien descubrir la verdad. O sea, la verdad la habían cubierto, no porque Cristo dijo, si conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres. Pero los mismos religiosos, los mismos que se decían católicos, se pasó el tiempo, entonces ellos taparon la verdad. ¿Por qué? Porque no convenía a sus intereses. Y una vez que esto sucedió, ellos empezaron a la gente a enseñar, y cuando se convirtió el latín en un lenguaje tan importante en la religión, ¿sí? Los monjes y todos los sacerdotes predicaban en latín, y la gente que estaba allí, la que sabía latín, pues bueno, yo al menos entendió, pero los demás, nadie entendía absolutamente nada. Llegó al grado incluso de prohibirle a la gente leer la Biblia. Y que los únicos que podían dar o leer la Biblia o enseñar la Biblia eran los sacerdotes. Entonces todo esto va en contra de lo que la Biblia, según nos dice, en contra de ella. Entonces cuando Dios levanta a esos hombres haciendo descubrir la verdad, y no porque la verdad estaba oculta por Dios, no, la ocultaron los mismos religiosos, la misma iglesia que se corrompió. No es que sacaron nuevas leyes, no, y pusieron en evidencia la verdadera ley de Cristo, la verdadera ley apostólica. Y se dieron cuenta que tú tenías que escoger, entonces que llegara un momento en escoger si realmente seguir la enseñanza apostólica o la enseñanza precisamente que estaba imponiendo el régimen romano, a través de el Vaticano. Entonces, nosotros estamos en lo correcto. Nosotros somos Iglesia Católica, Apostólica, pero cristiana. Nosotros podemos, y con toda confianza, decir que somos católicos, apostólicos, pero ¿qué? Pero no de Roma, porque nosotros no seguimos el sistema corrupto de Roma, sino seguimos la ley de Cristo. De tal manera que incluso muchas veces somos reconocidos como cristianos. O sea, la gente
aún los mismos católicos que se consideran del sistema romano nos llaman cristianos, o algunos nos llaman evangélicos, que también es correcto, porque evangélicos, porque predicamos el evangelio ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Pero bueno, eso es importante. Si no me cree usted, investíguelo, porque ese no es el tema principal, es solamente ahora sí que una información que usted tenga, por qué razón nosotros también estamos de acuerdo en llamarnos católicos, ¿ok? La gran diferencia es que no dependemos de Roma, sino ¿de quién? De Cristo. La gran diferencia es que nosotros no seguimos el dogma de Roma, ni sus mandamientos, sino de Cristo. ¿Ok? Sería contradictorio decir que soy apostólico y al mismo tiempo romano, porque si yo entonces digo que soy apostólico es porque sigo los mandamientos apostólicos que Cristo mismo se los dio. Entonces sería contradictorio. Entonces o pongo en obra la ley apostólica, o pongo ¿qué? En obra la ley de Roma, porque ambas ¿qué? Se contradicen, ambas chocan entre sí. ¿Vamos bien? Bueno, una vez que ya entendimos esta parte, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, no de Roma. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica de Cristo, no de Roma, ¿sí? Vamos a ver qué dice San Juan 14, 1 al 3. San Juan 14, 1 al 3. Esta Iglesia Universal, Cristo prometió que le vendría por ella, porque a fin de cuentas es su iglesia, le pertenece a él. San Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Jesús está hablándole a la iglesia, a sus discípulos, a los que habían creído en él. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué les hablaba de esta manera? Porque Jesús estaba a punto de morir en la cruz del Calvario, y Jesús muchas veces lo hablaba y mucha gente se entristecía, pero Jesús decía: no se pongan tristes, no se pongan tristes. Si han creído en Dios, dice, entonces crean también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde está el Padre? En los cielos. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué son moradas? Casas, construcciones, vivienda. Muchas moradas hay. Dice: si así no fuera, yo mismo se los hubiera dicho. Entonces luego dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, pero al tercer día, y es sepultado, y al tercer día, ¿qué sucede? Resucita. Y anda por ¿cuántos días aquí en la tierra? 40 días Jesús se presenta con pruebas, resucitado durante 40 días, y entonces asciende ¿a dónde? Al cielo. Cristo Jesús, dice la Biblia, precisamente, que Jesús, delante de los discípulos y otras personas, mientras Jesús aún hablaba, dice que él fue elevado, fue llevado a los cielos, una nube le cubrió, ¿sí? Y los discípulos se quedaron mirando al cielo y vieron ángeles que le preguntaron: ¿qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ustedes mismos han visto ir al cielo, de la misma manera entre las nubes, volverá, ¿ok? Bueno, entonces Jesús dice: voy pues, dice lo que estoy leyendo en San Juan 14, voy pues allá a ese lugar, dice, a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. ¿Para quién? Para la Iglesia Universal, para la Iglesia de Cristo. Si me fuere y los voy a preparar un lugar, dice, vendré otra vez, dice el versículo 3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el fin, el propósito de Cristo Jesús. Llamó a su iglesia para que cuando Él ya tenga preparado, ahorita Él ya tiene preparado un lugar para nosotros, su iglesia, cuando Él venga, el propósito es llevarnos a vivir con Él. Ese es el fin, ese es lo que nosotros nos motiva a seguir adelante. La iglesia de Cristo nos motiva a Cristo, así como aquella novia que espera a su prometido para venir y casarse con ella, así también la iglesia, con ese mismo ánimo, con mucho mayor anhelo, esperamos la venida de Cristo para vivir para siempre con Él. Y esto Él lo prometió aquí, usted lo está leyendo en su Biblia, lo puede hacer.
Vámonos a otra cita que está en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A qué se refiere Pablo a estas palabras? Es decir, Pablo está hablando acerca de la muerte física. Pablo está marcando una diferencia entre aquellos que mueren en Cristo y en aquellos que mueren sin Cristo. Y es muy grande la diferencia. Por eso Pablo dice que, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, si los que duermen mueren en Cristo, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos a la venida del Señor, está hablando de Cristo Jesús, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no tomaremos ni delantera, ni tampoco estaremos atrás, sino, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que durmieron en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, la iglesia, los cristianos que aún vivamos para entonces, ¿qué sucederá? Seremos arrebatados o tomados, como Cristo dijo en Juan, juntamente con ellos. ¿Juntamente con quiénes? Con los que sean resucitados. Serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes como predijeron ¿quiénes? Los ángeles. Para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces esto que Pablo escribe confirma lo que Jesús mismo le dice a los suyos en San Juan, lo que leímos hace rato. Y si me fuere, dice Jesús, yo os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré. Amén. Jesús claramente no dice que Él va a bajar a la tierra, dice, los tomaré. Cuando tú vas a tomar algo, es que tú vas a hacer este movimiento así. Amén. Los tomaré a mí mismo. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? La obra de Dios continúa en la iglesia gracias a la tercera. ¿Es quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que es la tercera personalidad de Dios, de la Trinidad, y precisamente es la garantía de quienes somos de Él, el Espíritu Santo. Entonces, cuando Cristo va a venir a las nubes. Él va a llegar a esta tierra, pero no va a pisar el arrebatamiento o el que nos tome Jesús. Todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús debemos de estar contentos. ¿Por qué razón? Aunque nos duela, los extrañamos a nuestros seres queridos que han muerto en Cristo, pero tenemos la esperanza de que un día, ¿qué? Los vamos a volver a ver. Porque Cristo prometió que los iba a levantar de entre los muertos. Y si para entonces nosotros seguimos vivos, nosotros vamos a ser levantados y seremos transformados en el aire, como lo acabamos de leer. No es algo que yo estoy inventando. No es algo que yo estoy inventando, ni tampoco estoy tomando enseñanza de otros libros. Estoy hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdadera. Y es triste que muchos cristianos, o que se dicen ser cristianos, no crean en el arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos cristianos que se dicen serlo y no creen en algo que está aquí y que tan claramente nos dice el apóstol Pablo, y que Cristo mismo en San Juan claramente nos deja ver. Así que la verdadera iglesia de Cristo Jesús, esperamos con ansiedad la venida de Cristo. Y van a suceder cosas terribles como las que están sucediendo hoy en día. Son señales. Dice la Biblia que Jesús los llama como dolores de parto. Todo esto de las pandemias, los terremotos, que siempre ha habido, ¿cierto? Estos trastornos de género que hoy se predica y se habla y que se ha
distorsionado, aún en la naturaleza misma han querido ponerle o llamarle un asunto cultural. Sin embargo, bueno, ese es otro tema. Pero todo esto conlleva a las señales que Jesús dejó dicho. Cristo viene por su iglesia. ¿Por qué la iglesia viene? Por la iglesia universal. Cristo viene por la iglesia universal. Por la iglesia ¿qué? Católica. La verdadera iglesia católica, apostólica, de Cristo. cristiana, de Cristo. Así que usted y yo tenemos que prepararnos día con día y tener esa promesa. Esta promesa es para su iglesia. Nosotros no vamos a ver lo que viene, porque si esto, todo lo que aquí la gente sufre, lo que está pasando, no se compara a lo que vendrá después de esto. Cristo viene por su iglesia porque Cristo ama a su iglesia y Él no quiere que su iglesia pase por todo lo que ha de venir después de esto. No sé el tiempo cómo estamos, sí. ¿Concluyo? Quiero concluir. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Comentarios? ¿Reclamos? Bueno, en el cielo existe, dice el manual, en el cielo existe el libro de la membresía de la Iglesia Universal con los nombres escritos de aquellos que la forman. A este libro se le conoce como el libro de la vida, que es interesante. ¿Qué sucede cuando acepto a Cristo en mi corazón? ¿Qué sucede cuando yo formo parte de la Iglesia Universal? Cuando usted dice, yo soy de la escuela secundaria número 12, ¿verdad? Incluso llevan el listado de quienes, de todas las generaciones anteriores de la escuela. Cuando empieza una escuela, se inscriben, ¿verdad? Y ahí está archivado las generaciones desde que se inició. Está allí un libro de ¿qué? De membresía, un control. Los que forman parte de la, digamos, como un ejemplo, un decir, de la escuela secundaria número 12, ¿sí? Por decirlo así. Y en cualquier institución. Es exactamente el modelo que Jesús habla. Jesús habla también de un libro. Dios, a través de su palabra, nos habla que existe un libro en los cielos. Y ese libro, ¿cómo se llama? El libro de la vida. Y existen otros libros. Pero lo que nos lleva al tema es el libro de la vida. Y voy a terminar, vámonos rápido. Daniel 12:1 dice esto. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudas a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, 12 y 15 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos para las cosas que estaban escritas en el libro de la vida, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que lamentablemente, todos aquellos que no se hallen inscritos en el libro de la vida, su parte será, según la Biblia, en el fuego, en el lago de fuego y azufre. Así es, amén. Así que tenemos, esto es lo que dice la Biblia. Hay algunas sectas que dicen que no eso es cierto. Algunos que dicen que Dios es amor y que Dios es bueno y nunca llevaría a nadie al infierno. No, Dios no manda a nadie al infierno. La misma humanidad que insiste en hacer lo malo, llevan sus pasos al mismo lago de fuego y azufre, el mismo infierno. La Biblia, Jesús es claro. Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Pero ¿qué es lo que lamentablemente la gente decide? Ese camino. Sigo leyendo.
De ahí que se nos exhorte a cuidar nuestra membresía celestial. Nosotros tenemos, que somos miembros de la familia de Cristo, tenemos que valorar, tener en gran estima la salvación de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo cuida usted un regalo costoso? ¿Cómo lo cuida? ¿Usted le ha dado un auto? Hay muchos que a lo mejor igual que bueno, que le han dado un auto. ¿Cómo lo cuida un auto nuevo? De último modelo. ¿Cómo cuidas tú un reloj de oro, una joya? ¿Cómo la cuidas? No es lo mismo que cuides un billete de 500 que cuides una de 20 pesos, ¿no? También. Su valor. Según su valor, es la medida en la que tú le vas a dar importancia a ello. Y yo quiero decirte que hay algo que vale más que el oro, y eso es la sangre de Cristo. Y aquel que vitupere, o aquel que tenga un poco la sangre de Cristo, que es el mayor de los precios, mayor de los valores, pues tendrá que enfrentar su juicio. Por eso es que hay que cuidar la salvación. ¿Cómo la vamos a cuidar? Pues así como cuidas lo que tú más quieres. Por la gracia de Cristo somos salvos. No es a través de las obras, es a través de la fe. Amigo, tú tienes que tener la confianza. Tú no debes dudar. Si ya recibiste a Cristo, tú eres salvo por gracia. Tú estás a salvo en Cristo ya, a través de la sangre de Él. Pero hay que cuidar, hay que vivir en ella, hay que disfrutar la vida en Cristo, porque Cristo dijo que Él vino a darnos vida, y vida ¿qué? En abundancia. Entonces hay que disfrutar la vida en Cristo. Amén, y hay que vivir. Cristo Jesús, seguir el camino de Cristo no es aburrido. ¿Nosotros no se ves aburrido? No. La vida en Cristo trae mayores satisfacciones que cualquier otra cosa. De tal manera que aún la propia vida nos es poco con tal de agradar a ¿quién? A Cristo Jesús. Así de importante, así tiene el valor Cristo Jesús, amigo y amiga. Así que yo te invito a que acerques a Cristo en tu corazón. Concluyo con este tema. Como iglesia de Cristo es nuestra responsabilidad vivir una vida de santidad y de comunión, así como de propagar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Eso es lo que Cristo nos dejó dicho. Es lo que hicieron los apóstoles, predicaron el Evangelio de Cristo, no de Pedro, no de Pablo, predicaron el Evangelio de ¿quién? De Cristo. Así que si a nosotros nos predican un Evangelio que no es el de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Te podrás llamar cristiano, te podrás llamar el título que tú quieras, te podrás llamar católico, te podrás llamar evangélico, te podrás llamar cristiano, pero si tu evangelio, si lo que tú me vienes a predicar está en contra del mandamiento de Cristo, ¿qué hay que hacer? Hay que rechazarlo. Hay que rechazarlo. Para eso usted tiene que estudiar la Biblia. Para eso usted tiene que estudiar la Biblia, para que usted también no sea engañado. Este es nuestro fin, compartirte a través de estas enseñanzas, a que tú descubras la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús, y su palabra nos lo revela. Así es, aleluya. Dios no quiere en su iglesia pasividad, sino acción. No olvidemos que somos el cuerpo de Cristo y su cuerpo está vivo, y según el lugar que tengamos como miembros de este cuerpo, debemos de activarnos para la gloria de Dios. Sí, los que ya somos cristianos, el Señor no nos llamó para estar sentaditos, nada más, no. El Señor nos llamó ¿para qué? Para hacer funcionar su cuerpo, amén. Según los dones y los ministerios que tengamos de parte de Dios, hay que accionarnos, amén. Si el de evangelista, si el de diácono, si el de servidor, si el de músico, qué sé yo, tantas cosas que Dios ha dado a la iglesia, y sobre todo, predicar el evangelio de Cristo. Así es, amén. Amigo, gracias. Hermano en Cristo, espero, pues bueno, tener respuestas, si tienes preguntas lo puedes hacer a través del medio del internet, a través de este medio, y con gusto te podemos atender. Allí, si tú buscas la página de Ichar, o de Ichar y Gerson, el pastor Gerson, también pues puedes ya hacer una llamada telefónica, podemos hablar, o por correo electrónico, hay muchas maneras de poder llegar a tus dudas, ¿ok? Así que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y estamos concluyendo el primer tema.